Juan ha dejado planteada una pregunta. ¿Se quiebra la UDI o no? ¿Qué pasa con el... O si hay condiciones. Si hay condiciones para que... Claro. Yo no sé qué opinión tienes tú, Cristian, sobre lo que hemos conversado. Bueno, preguntarle una opinión a un sociólogo tendemos a extender un poco, pero más allá de la UDI hay una crisis de la derecha. No es menor que la derecha más eficaz es la que está hoy día al interior de la nueva mayoría que la que está afuera. Los sectores más conservadores de la nueva mayoría han sido capaces de representar mejor los intereses conservadores en el ámbito de la reforma educacional, etc. La crisis de la derecha hoy día es más compleja porque tiene que ver con una crisis hoy día lo que se llama el paradigma neoconservador. Chile siempre se pensó que éramos solamente neoliberales, cuando en realidad el neoliberalismo estricto significaba no solamente libertad de mercado, sino libertad valórica. En Chile era libertad económica, pero conservadurismo valórico-cultural. Fue un paradigma que tuvimos 30 años y que está haciendo crisis hoy día desde la sociedad civil, ¿no es cierto? Matrimonio sexual, despenalización del consumo de marihuana, etc. Demandas postmateriales que se llaman. Eso es un trabajo que estamos haciendo hoy día con la Universidad Autónoma de México, un libro que vamos a publicar sobre esta crisis, y esa crisis representa hoy día a la derecha. La derecha se está quedando sin relatos, se está quedando con una iglesia cuestionada moralmente dentro de sus prácticas, etc. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que es tan peligrosa también, yo ahí difiero un poco, la derecha conservadora como la derecha liberal, porque ambas dos siguen pensando un empresariado que tiene esta cultura mañosa de hacer, no es una cultura empresarial que sea innovadora, de innovación tecnológica, no, es más bien de esto de cómo yo hago la trampa, cómo accedo a alguna subvención del Estado, etc. Entonces, es una crisis mucho más compleja. En eso está la UDI, en eso está RN, que no por algo se le desafila a un montón de militantes que dicen vamos a formar Evópolis con un criterio mucho más liberal en lo específico, etc. Y después surge Amplitud. Y después surge Amplitud. Entonces, ojo, la derecha es un tema más complejo, particularmente la UDI. Creo que es expresión de ese quiebre, o sea, en específico, uno, claro, la coyuntura, un Moreira pidiendo disculpas, etc. Pero hay un trasfondo ahí que de contenido ideológico, cultural, es más complejo. Pero yo creo que la disculpa de Moreira no tiene ningún efecto real. Un diputado no puede renunciar, un senador no puede renunciar. Es decir, no tiene ningún efecto político la confesión de Moreira. ¿Por qué? Porque él sabe que su escaño no puede terminar por esa confesión que hace. Pero yo creo que eso le sirve en términos judiciales, porque yo creo que él está sometido a las presiones de aquellas personas a quien él les pidió las boletas, a su chofer, a su secretaria, que fueron con la boleta de no sé cuántos millones a entregarse la penta para que le pasaran las lucas, para la campaña. Yo creo que él está sometido a una presión familiar, de amistad, de que le dicen, Iván, tiene que decirle, don Iván, mira, nosotros te hicimos la paleteada, pasaste las boletas, pero no nos dejís votados, entonces ahora nosotros vamos a ir presos, tú te vas a quedar ahí en el Senado ventilando. Entonces, claro, este tipo soporta esa presión, no la soporta en definitiva, y hace esta declaración que hace, y donde en definitiva él espera también liberar a la gente que le pasó la boleta, y por otro lado también hacer una confesión que le puede virtualmente servir, si él después la ratifica en un tribunal, como una atenuante para que no le salga ni por curado, porque efectivamente los delitos que están asociados, es decir, las penas asociadas a estos delitos son muy bajas, muy bajas. Es decir, hoy día una reparación de mal causado, una cooperación con la investigación y una irreprochable conducta anterior, ¿cuánto va a salir? 41 días. ¿Es pena repetida? Claro, pues, obviamente, pena repetida. Pues. Y entonces solamente las penas aflictivas son las que terminan con el cargo, así que no tiene por dónde. Hoy día ellos saben muy bien que no le va a salir ni por curado. Por eso cuando yo hoy día me reunía con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, le decía esto. O sea, a mí lo que me preocupa es que toda esta gente no termine totalmente impune. ¿Verdad? Entonces uno dice, no, que conformémonos con la sanción política que van a recibir. Bueno, que otros se conformen con la sanción política. Yo quiero la sanción penal. Porque en definitiva, esas personas que a través de un financiamiento ilegal de sus campañas le privaron a otros que con su modesto esfuerzo hicieron su luquita bien para hacer su campaña, y al final del día les fue mal. Y estos compadres, como le pusieron, te dieron un penta, le pusieron lucas sobre lucas y más lucas, por supuesto ellos pusieron monos por todos lados, pusieron avisos por todas partes, y entonces ellos ganaron, po. Entonces resulta que el ganador es win-win siempre, gana siempre. Es decir, gana por la ilegalidad, gana porque gana y gana por todo.
Entonces yo creo que eso a mí no me conforma solamente con que digamos, no, el día de mañana puede perder su escaño. No, yo creo que hoy día lo persigan penalmente. Por eso le fue a decir al presidente del Consejo de Estado, yo no voy a aceptar que usted el día de mañana diga, no, mira, hasta aquí llegamos. No, porque yo no quiero eso. Yo quiero que los persigan y a todos aquellos que obtuvieron un financiamiento ilegal, el día de mañana tengan la sanción penal y se les quite su cargo. Porque es la única forma que en Chile existe para quitarle un escaño. ¿Cuál es el sentido de ir a votar si son los empresarios los que ponen las lucas y finalmente eligen a los diputados Yo senadores? traduzco esto, que en algún momento el diputado lo planteó. O sea, ¿la derecha económica pesa más que la derecha política? Sin duda. A ver, yo Yo, digo eso. aclaremos agua. Varios puntos. Primero que todo, sería un muy triste final de este espectáculo que ha generado interés no solo porque participe de este escándalo la UDI, sino que porque tira un manto de dudas de financiamiento de todos los sectores políticos, de todos. Sería muy mal visto y sería una pena que al final del día de este proceso quedaran solamente declarados culpables con algún tipo de medida, Salaquet, que no tiene cargo vigente, y el señor candidato presidencial... Velasco. Gorbón. Que entonces sería lamentable que fueran los únicos sancionados. Más absurdo que termine condenado la nana, la secretaria y la nana y el chofer de Moreira, el que dio las boletas, y Moreira le saca al final, el mismo abogado de Martín Larraín, sin duda. Claro, no, en el caso de Martín Larraín pasó una cuestión, Entonces, se queda manejando y mató, tú- eso no le pasó nada, y a los dos que iban curados atrás terminaron condenados. De acuerdo. Oye, entonces al final ¿qué pasa? Que la institucionalidad política se va a desprestigiar aún más. Mucho me hubiese gustado estas instancias, estas oportunidades, para pensar en serio, como lo decía un poquito a mediano plazo. Me parece simplemente efectista el proyecto de financiamiento de campaña que presentó el gobierno. Efectista. Porque aquí se está tratando de poner la carreta ante los bueyes. Si primero que todo, oye, definamos cuál es el sistema electoral que va a imperar en el país. O sea, se habla de elección de intendentes, de la elección de los cores, los alcaldes, un gobernador regional, un montón de cosas. En definitiva, no tenéis rayada la cancha. Mira, el sistema que va a imperar, ponle el nombre que tú quieras, va a ser este. Y esta va a ser la forma de su financiamiento. Y previo a eso, tú le entregas atribuciones al CERVEL. Si el CERVEL no puede estar como en la actividad con cero atribución. Si lo más grave que ha encontrado un par de calzoncillos del Velasco dentro de la rendición de cuentas. Pero no tiene ninguna instancia fiscalizadora y menos de ejecutar algún tipo de sanción. Entonces estamos acotando, por un lado. No, tienen que gastar la mitad de lo que está autorizado. ¿Tú crees que van a gastar la mitad? Por favor, no seamos ingenuos. Tengamos sentido en la realidad. Los tiempos de nuestra sociedad implican fuertes inversiones para poder hacerse conocidos a aquellos que no lo son y poder disputarle un escaño a alguien que está en ejercicio. Entonces le hago la pregunta que dejó planteada el diputado. ¿Cómo liberamos al poder político del poder económico? Ese es el tema. El tema, de acuerdo a lo que yo planteo, es simplemente, primero, definir cuáles son los cargos. Segundo, entregarle atribución al CERVEL de fiscalización y medidas de sanciones. ¿Por qué? Porque si no, se va a permitir esta irregularidad de financiamiento que se va a mantener. Pero quiero decirte algo para que tú lo tengas en cuenta. Todos los partidos que hemos sido convocados a la moneda, incluido Renovación Nacional, tu partido, estuvimos de acuerdo con esa ley de financiamiento. El único partido que se restó a ese acuerdo, a ese gran acuerdo de financiamiento de la política, fue la UDI y el presidente de la Democracia Cristiana. Es que ellos están dispuestos todavía, ellos siguen insistiendo en que la política tiene que financiarse a través de personas jurídicas y a través de gastos reservados. Y todos los demás, incluido tu partido, estamos en contra de seguir aceptando el financiamiento de personas jurídicas a las campañas electorales, porque en buena cuenta las personas jurídicas, es decir, personas jurídicas no votan, pero financian. Entonces, Yo no estoy planteando otra cosa que simplemente establecer un marco de fiscalización y atribución del CERVEL para que lo que se va a implementar se cumpla. Eso estaba contemplado. Porque si no va a ser simplemente más de lo mismo y peor de la situación que tenemos hoy Hay que día. rescatar el sentido de la votación por parte del ciudadano. Pero Hoy día, con esta situación, el sentido de ir a votar, ¿cuál es? ¿Un rito? Porque no tiene ningún efecto. ¿Dónde queda la defensa de los ciudadanos a partir del parlamentario que tú has elegido? Y tenemos el caso que tú mencionaste al pasar. ¿Dónde está el senador Olpis, por ejemplo? ¿En qué medida el senador Olpis ha defendido esta región o ha hecho propuestas en la región? ¿Es senador de la Pacán? Parece. sí, pero, bueno, ya viene de Ya, pero, salida. sí, ¿cuál es? Es que cuando tú
la gente de tu sector vota por un parlamentario y ese parlamentario termina no representando al ciudadano, Y se queda por 8 años. Son 8 años que está como... 8 años. 8 años. 16. Pero es que cuando yo te digo que este tipo de eventos que han ocurrido con el caso Penta, las víctimas o los más perjudicados ha sido mi partido, es Renovación Nacional más perjudicado. Que hemos llegado con gente con harto entusiasmo, con hartos ganas, pero quizás no con los recursos necesarios, porque el sistema, la competición se produce al interior de las coaliciones, no con respecto a la otra coalición. Por tanto, cuando me dicen, oye, pero es que hay un senador de la UDI, sí, tuvo Lucas, pues, ¿qué te puedo decir? Cristian, ¿qué es el problema de Lucas? ¿Cómo recuperamos el sistema democrático? A ver, no nos confundamos. Hoy día, difícil decirlo, pero es duro, la política se llama mercado político. Y en el mercado político, así como en el mercado económico, se forman oligopolios. ¿Por qué? Porque determina quién tiene más lucas detrás, quién tiene más financiamiento. Hoy día un independiente que no tenga lucas tiene cero posibilidad de salir electo. Así, o sea, tanto por la vía legal como, por ejemplo, Boric, ¿cuánto sería el Boric? Todos estos jóvenes de la camada de la bancada juvenil, es el 0,7% de los 120. O sea, ese es el gran recambio juvenil que hay en el Parlamento. Entonces, realmente, ¿cómo se fiscaliza eso? Uno, con mayores penas. O sea, no es posible que hoy día lo que dice el diputado, que no le salga ni por curado a alguien que usa boletas, etc. Aumentar las penas. O sea, alguien que infringe la ley de financiamiento destituye su cargo. En Argentina existe eso. Segundo, aumentar la transparencia. Esto es importante. Es increíble cómo la ley del lobby en Chile se aprueba sin tocar el tema del financiamiento electoral. Cuando efectivamente, como esto es parte del lobby, ¿cómo yo financio un candidato? Entonces, creo que ahí es necesario rediscutir la ley del lobby en Chile. Tercero, ¿cómo empoderamos a la ciudadanía? La ciudadanía tiene el derecho a revocar a los parlamentarios, tiene el derecho a revocar a las autoridades, como existe en un montón de países que a cierto periodo no cumple, se puede hacer un mecanismo de deslegitimación del representante y convocarlo en elección. Al cuarto año. Revocatorios. A la mitad de periodo. Sí, al cuarto año. Se puede hacer. O sea, tenemos, por ejemplo, acá tuvimos experiencias dramáticas. Lo que fue el senador Flores, 8 años acá. Y no fue un senador, Flores, claro. no fue un senador de la derecha, fue un senador del PPD. Los muchachos en la universidad le decían, si Alessandri era el león de Tarapacá, este es el fantasma de Tarapacá, porque nunca lo vimos, nunca vino solamente era el candidato. Ahí tú tienes graficado la fuerza del dinero. En política es el mejor ejemplo que tenemos. Está como buen circo, un circo muy bueno. Pero ¿quién les dijo que pero la mi- democracia era perfecta? Pero mira qué simbólico. O sea, Flores salió paseando un circo por las comunas. No sé, resulta... Bueno, era su lema, ¿no? Me tinca, era una tincada, parece que esa tinca no... Ya parece que lo tinco mal. No era una certeza, Flores. Entonces, realmente yo creo que efectivamente la democracia no es perfecta, pero es perfectible. Y ahí hay una serie de mecanismos institucionales que pueden avanzar la democracia en términos de... Y lo que presentó hoy día el Ejecutivo, si bien no es suficiente, es un avance. Faltan temas, por ejemplo. Uno, cómo con recursos públicos, lo mismo que pasa en educación, cómo si yo estoy invirtiendo en educación, quiero también incidir en los contenidos. Si yo invierto hoy día y financio a un partido, bueno, exijo que ese partido, por ejemplo, elija sus candidatos, sea más transparente y que las candidaturas sean electas en base a primarias, por ejemplo. Sí, porque al interior de los partidos también pesa Sí, no, las esto- lucas para elegir hasta el candidato a concejal. A otro nivel. Claro. Hay que establecer un coeficiente. Porque por un lado, si la política solo es financiada por el gobierno o por el Estado, va a procurar, sin lugar a dudas, intervenir y capturar a los potenciales candidatos. Si solamente dejamos la situación con el empresariado, se va a producir la captura por el punto de vista económico. Es difícil establecer cuál es el nivel de financiamiento por los valores involucrados. Los diputados en ejercicio, por el nivel de exposición, de obra y de gestión, tienen mucho mayor grado de conocimiento, de aceptación o de rechazo, pero ya tienen una plataforma que se le da por la potestad de su cargo. A diferencia de algún potencial desafiante, teniendo todas las capacidades, pero con un alto nivel de desconocimiento, ¿de qué forma compite? ¿Cuál es el coeficiente? Pero mira, yo creo que, si cambiamos el sistema electoral binominal y lo establecemos este proporcional corregido, yo creo que eso va a permitir que las minorías se expresen.
Y aun cuando no tengan todas las platas y no tengan todos los votos, van a poder salir elegidos. Y eso ya es un paso importante. Terminar con el sistema electoral binominal va a ser un avance significativo. Sí, claro. Acá vamos a poder ya elegir 3 diputados, van a ir a la competición 4 por lista. Es decir, va a haber mayor competencia, va a haber posibilidad de que las minorías también se expresen en el Parlamento. Pero cuando teníamos un sistema electoral binominal, la competencia, como tú lo decías, era hacia adentro, era con mayor cantidad de plata. Pero ¿por qué era así? ¿Te acuerdas? Eran básicamente dos listas nomás que se enfrentaban. Y todos los que no pertenecíamos a esa lista, para afuera. Y si no teníamos lucas, más para afuera todavía, y terminamos el tacho de la basura. Pero hoy día... Pero hoy día... Mira, yo creo que se cambia. Si ponemos un sistema electoral proporcional, cambia la cosa. Aparte de la ampliación de 120 a 155 diputados, de 38 senadores a 50 senadores, un pequeño redistritaje que se establece, prácticamente este fue un cambio binominal con calculador en la mesa. Prácticamente van a quedar equiparadas las dos coaliciones políticas y con más candidatos que se podría presentar. Más irregularidades. Yo te puedo decir con conocimiento de causa. No fue con calculador en la mesa. ¿Sabes tú por qué no fue? Porque si quisiera haberlo hecho con calculador en la mesa, el redistritaje hubiese sido distinto. Hoy día se quiso no hacer un gran redistritaje, porque si se hacía, todos iban a venir a pedir que su distrito fuese justamente el de aquella comuna donde sacan su mayor votación. Hoy día pusieron distritos gigantes. Es decir, para que alguien gane, va a tener que pasearse por un ejemplo, Talca. El distrito Talca era solamente la comuna de Talca. Sí. Hoy día son... ahora a eso hay que agregarle, creo, como 16 comunas más. Entonces, ¿cómo va a ser un grado de conocimiento sin lucas un candidato que quiere entrar a la política con 16 comunas? Pero aparte, nosotros teníamos... yo estoy planteando el tema cómo llegáis a un punto nada más. Teníamos un senador que se paseaba desde Arica hasta Antofagasta. Y era uno de los más elegidos. Y se elegía el Luis Valente, no quiero decir Rossi, Luis Valente, porque se llamaba, el apellido es Valente. Porque muchos dicen Luis Valente Rossi como si Rossi fuese el apellido. No, el apellido era Valente. Luis Valente, don Luis Valente. El materno era Rossi. Claro. Entonces, Luis Valente, él se paseaba por todos lados. Y se paseaba y recibía una gran votación. Y era de un partido, el Partido Comunista, que no tenía grandes recursos, pero él, su disposición para estar con la gente, lo llevaba a que la gente lo eligiera. Ya, estimado contertulio, buenísimo el tema. Quedan muchos temas por seguir conversando. Juan, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Y nos estamos viendo la próxima semana con otro tema y con otros invitados. Los voy a mirar con un ojo crítico por la próxima semana. La próxima semana, ¿cómo estuvimos? Nos vemos la próxima semana en otra edición de Masa Crítica.